El corazón de Eleanor latía con fuerza contra sus costillas mientras observaba los 6 rostros vacíos que observaban a través de la ventana rota. No eran los peones que esperaba. Eran niños, niños maltratados y hambrientos, con ojos que habían visto demasiada oscuridad para sus jóvenes almas. La diligencia ya había desaparecido entre el polvo, dejándola sola con sus 2 maletas y una promesa que parecía una broma cruel. Se suponía que Thomas Brennan la estaría esperando, su futuro esposo. En cambio, el rancho colorado se extendía ante ella como un cementerio de sueños rotos. La puerta de la granja colgaba torcida de sus bisagras, la pintura descascarada de las paredes como piel enferma. Este no era el próspero rancho ganadero descrito en las cartas de Thomas. Esto era abandono, con la máscara de la esperanza. Una niña pequeña, de unos 7 años, salió al porche. Su vestido estaba roto y un moretón morado teñía su mejilla izquierda como vino derramado. Agarraba una muñeca de trapo a la que le faltaba un brazo. ¿Eres tú la mujer que se va a casar con papá Thomas? La niña susurró, su voz apenas más fuerte que el viento a través de las contraventanas rotas. A Eleanor se le hizo un nudo en la garganta. ¿Papá Thomas? Estos niños creían que Thomas era su padre. Pero sus cartas nunca mencionaban niños. Nunca mencionaban nada más que ganado, tierras y la promesa de una vida mejor para un maestro de escuela de Boston que huía de la pobreza. ¿Dónde está Thomas?, logró decir Eleanor, arrodillándose para mirarla a los ojos. Se fue hace 3 días, dijo un chico mayor que emergió de detrás de la casa, de unos 14 años, con hombros demasiado anchos para su cuerpo demacrado. Dijo que volvería con comida. Dijo que traería a nuestra nueva mamá. Las manos de Eleanor temblaban mientras observaba la propiedad. El granero se hundía como un animal moribundo. La bomba del pozo estaba rota. Estos niños llevaban 3 días solos. 3 días sin su tutor. 3 días sin suficiente comida. El chico se acercó y Eleanor vio las quemaduras de la cuerda alrededor de sus muñecas. Nuevos. Alguien te ha estado haciendo daño, dijo, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Los niños intercambiaron miradas cargadas de secretos demasiado pesados para su edad. El mayor apretó la mandíbula. El señor Crawford dice que ahora le pertenecemos, dijo en voz baja. Dice que papá Thomas le debía dinero. Dice que cuando papá Thomas no regrese, tenemos que trabajar en sus campos. Eleanor se levantó lentamente, con la mente acelerada. Crawford. El nombre no aparecía en ninguna de las cartas de Thomas, ni en esas marcas de cuerda. Alguien había estado tratando a estos niños como si fueran propiedad suya. El viento arreció, trayendo el aroma de la lluvia y algo más. Algo que le revolvió el estómago a Eleanor. A lo lejos, vio a un jinete acercándose rápidamente, levantando nubes de polvo. «Es él», susurró el mayor, con el miedo impregnando su voz. «Es Crawford. Viene todos los días a ver si papá Thomas ha vuelto». Pero Eleanor ya no escuchaba el ruido de los cascos que se acercaban. Sus ojos encontraron algo que le heló la sangre. Detrás del granero, apenas visible entre la hierba alta, había un montículo de tierra fresca. Demasiado pequeño para un hombre, demasiado grande para un animal, y tenía exactamente 3 días. El caballo del jinete resoplaba vapor en el aire frío cuando Crawford se detuvo a 6 metros del porche. Eleanor esperaba un monstruo, pero Crawford parecía común y corriente, de estatura media, bien afeitado, con la ropa respetable que elegiría un banquero. Solo sus ojos lo delataban, fríos y calculadores como una serpiente que mide a su presa. «Vaya, vaya», dijo Crawford, desmontando con soltura. Thomas finalmente mandó llamar refuerzos. Su mirada recorrió a Eleanor como si fuera ganado en una subasta. «Aunque no estoy seguro de que servirá una mujer de ciudad». Eleanor luchó contra su instinto, gritándole que corriera. «Soy Eleanor Whitmore, la futura esposa de Thomas». «¿Dónde está?» La risa de Crawford fue seca como las hojas de octubre. «Futura esposa.
La señora Thomas Brennan no podía permitirse alimentar a estos mocosos, y mucho menos tener otra boca. Se fue debiéndome $800 en cambio. El mayor se interpuso protectoramente frente a los menores. Papá Thomas dijo que volvería. Lo prometió. Las promesas no pagan las deudas, muchacho. La mano de Crawford se posó casualmente en el cinturón de su pistola. Estos niños son mi garantía ahora y esta propiedad. Su mirada volvió a Eleyaner. Puedes regresar a la roca de la que saliste. Pero la mente de Eleyaner trabajaba más rápido que su miedo. $800. Las cartas de Thomas lo habían pintado como un hombre exitoso y establecido. ¿Por qué un ranchero próspero necesitaría una novia por correspondencia? ¿Por qué dejaría a los niños solos durante 3 días? Los niños me dijeron que Thomas se fue hace 3 días, dijo Eleyaner con cuidado. ¿A dónde fue exactamente? Algo brilló en la expresión de Crawford. Demasiado rápido, demasiado calculado. Negocios en Denver. Compradores de ganado. La mentira se cernía sobre ellos como el humo de un fuego sucio. Eleyaner volvió a mirar la propiedad. No había ganado, ni rastro de ganado reciente. Los corrales estaban vacíos, las puertas abiertas como mandíbulas rotas. Si Thomas era ganadero, ¿dónde estaban sus rebaños? Esperaré a que Thomas regrese, dijo Eleyaner, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Como su futura esposa, tengo ese derecho. El rostro de Crawford se ensombreció. Señora, no entiende la situación. Estos niños tienen deudas que pagar. Mis deudas, y no necesito que una mula de Boston interfiera en los negocios. La forma en que dijo mula de Boston le puso los pelos de punta a Eleyaner. Sabía quién era. Sabía que venía, lo que significaba. Has estado leyendo su correo, se dio cuenta en voz alta. La sonrisa de Crawford era afilada como un cristal roto. Thomas tenía muchos malos hábitos. Apostaba, bebía, escribía cartas a mujeres que no podía pagar. Se acercó. Soy un hombre paciente, señorita Whitmore, pero mi paciencia tiene límites. Detrás de él, Eleyaner notó movimiento en el bosque. Más jinetes, 3 de ellos, rezagados, pero listos. Esto no era una cobranza. Era una emboscada. La niña de la mejilla magullada tiró de la falda de Eleyaner. Señorita Eleanor, susurró con urgencia. Papá Thomas no fue a Denver. La cabeza de Crawford se giró bruscamente hacia la niña. Cállate, Lucy. Pero los ojos de Lucy estaban abiertos de par en par, llenos de terror y de verdad. Está en el sótano. Crawford lo metió allí cuando se negó a firmar los papeles. Las palabras le cayeron a Eleanor como un balde de agua fría. Thomas no estaba en Denver. Estaba aquí, había estado aquí todo el tiempo. Y si Crawford estaba dispuesto a mantener a un hombre preso en un sótano, ¿qué haría para silenciar a una mujer que había aprendido demasiado? La mano de Crawford se dirigió a su arma. Niños, necesitan aprender a callar. Pero Eleyaner ya estaba calculando distancias. El árbol, el granero, la bomba rota, y en algún lugar bajo tierra, posiblemente aún con vida, estaba el hombre con el que había viajado 800 metros para casarse. El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras los dedos de Crawford apretaban la empuñadura de su arma. Pero antes de que pudiera desenfundar, el sonido de cascos acercándose resonó desde el camino principal. Sus 3 jinetes ocultos emergieron de entre los árboles. Pero no estaban solos. Un grupo más grande se acercaba. Nubes de polvo se elevaban como señales de humo en la distancia. Esperando compañía, Crawford, preguntó Eleyaner, luchando por mantener la voz firme. Crawford apretó la mandíbula. Entrecerró los ojos al ver a los jinetes que se acercaban, contando. Su confianza flaqueó por primera vez. Entren, les gritó a los niños. Todos ahora. Pero el mayor, cuyo nombre Eleyaner aún desconocía, se mantuvo firme. Preguntó por el vendedor de raíces, Crawford. Alguien va a descubrir lo que hiciste. Cállate, chico,
o te unirás a él. A Eleanor se le heló la sangre. Únete a él. Tiempo pasado. Si Thomas estaba muerto, estos niños eran testigos de un asesinato. Y ahora, ella también. Los jinetes que se acercaban se hicieron más nítidos. 5 hombres con placas. El sheriff y sus ayudantes respondiendo a qué. ¿Quién había enviado un mensaje? El pánico de Crawford se hacía evidente. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco. Escucha con atención, mami de la escuela. Le vas a decir al sheriff que Thomas te pidió que cuidaras de sus hijos mientras está en Denver. Que estoy aquí ayudando con la propiedad, nada más. Y si no lo hago, el arma de Crawford estaba a medio desenfundar cuando la pequeña Lucy habló desde detrás de las faldas de Eleanor. Ya se lo conté, dijo en voz baja. Se lo conté todo. Eleanor se dio la vuelta. Lucy sostenía un pequeño espejo en sus manos temblorosas, de esos que se usan para enviar señales luminosas. El niño había estado enviando mensajes a alguien que observaba desde las colinas. ¡Qué niña tan lista!, suspiró Eleanor. El rostro de Crawford palideció de rabia. Mocoso estúpido. No tienes ni idea de lo que has hecho. Pero Eleanor estaba encajando las piezas. Los niños no estaban tan indefensos como parecían. Habían estado planeando, esperando la llegada de alguien como ella, alguien que pudiera presenciar lo que Crawford había hecho. El grupo del sheriff estaba lo suficientemente cerca como para distinguir las caras de cada uno. Sheriff Dalton, un hombre que Eleanor reconoció de las cartas de Thomas. Honesto, según Thomas, anticuado, pero justo. Señorita Eleanor, dijo el mayor con urgencia. Hay algo más que necesita saber sobre las cartas que le envió papá Thomas. Eleanor lo miró confundida. ¿Qué hay de ellas? Él no las escribió. Nosotros sí. Todos por turnos. La voz del chico se quebró por la emoción. Papá Thomas lleva muerto 2 semanas. Crawford lo mató el día que intentó llevarnos al pueblo a pedir ayuda. El mundo se tambaleó. Todo, las cartas, la propuesta de matrimonio, su viaje al oeste, había sido escrito por niños lo suficientemente desesperados como para falsificar correspondencia con un desconocido. Niños lo suficientemente inteligentes como para atraer ayuda a través de un continente. El arma de Crawford estaba completamente desenfundada ahora, apuntando directamente al pecho de Eleanor. Sheriff o no, sheriff, no saldrás de aquí con vida. Pero Eleanor no estaba mirando el arma. Estaba mirando por encima del hombro de Crawford, donde el sheriff Dalton acababa de coronar la colina y podía verlo todo. El arma desenfundada, los niños aterrorizados, la mujer con el vestido de novia que había usado para un hombre muerto. Y en ese momento, Eleanor se dio cuenta de que estos niños la habían salvado tanto como ella había venido a salvarlos. Suelta el arma, Crawford. La voz del sheriff Dalton resonó por el patio como un trueno. Sus agentes se desplegaron en formación experta. Los rifles apuntaban a Crawford y sus hombres. Pero Crawford no bajó el arma. En cambio, agarró a la pequeña Lucy, presionando el cañón contra su sien. Atrás, sheriff. Esto es una disputa de propiedad privada. Eleanor contuvo la respiración. Lucy tenía los ojos abiertos de terror, pero no lloró. Esta niña había visto demasiada violencia como para malgastar energía en lágrimas. Suelta a la niña, dijo Eleanor, acercándose a pesar de su instinto, gritándole que corriera. Tu lucha es conmigo, no con ella. Mi lucha es con cualquiera que amenace mi negocio, gruñó Crawford. Estos niños me deben trabajo. Las deudas de sus tutores no mueren con él. El sheriff Dalton desmontó lentamente, con las manos visibles. Thomas Brennan ha muerto. Accidente, dijo Crawford rápidamente. Un caballo lo arrojó contra las rocas. Una pérdida trágica. Pero el mayor habló, y su voz resonó por el patio con una fuerza sorprendente. Mentira. El sheriff Dalton. Crawford le disparó por la espalda cuando papá Thomas intentó cabalgar hacia el pueblo. Lo vimos.
Eleanor vio cómo cambiaba el rostro del sheriff. Dalton conocía a Thomas personalmente. Lo notó en la forma en que tensó la mandíbula, en cómo su mano se movió instintivamente hacia su arma. «Están confundidos, niños», dijo Crawford. Pero el sudor le corría por la cara. El dolor hace cosas terribles en las mentes jóvenes. «Muéstrele el sótano, sheriff», susurró Lucy, apenas audible con el arma pegada a la cabeza. «Muéstrele donde escondió Crawford el cuerpo». La mente de Eleanor daba vueltas. Si estos niños llevaban 2 semanas viviendo sobre la tumba de sus tutores, si habían estado escribiendo cartas en nombre de un muerto, no eran solo supervivientes. Eran guerreros. «Señorita Eleanor», continuó el chico. «Dígale al sheriff por qué vino aquí». Eleanor lo entendió. Los niños la necesitaban para que participara en su desesperado plan. «Vine para casarme con Thomas Brennan. Llevábamos meses carteándonos, pero cuando llegué, solo encontré a estos niños y a este hombre que reclamaba la propiedad de todo». El sheriff Dalton entrecerró los ojos. «Crawford, me dijiste que Thomas se fue a Denver con unos compradores de ganado. Esa fue tu historia cuando pregunté por los niños la semana pasada». Crawford apretó más a Lucy. La situación evolucionó, pero Eleanor vio movimiento detrás de Crawford. Los otros niños desaparecían por la casa. No huían, sino que se posicionaban. No eran huérfanos indefensos. Eran una unidad coordinada con un plan más profundo de lo que nadie imaginaba. El sheriff Eleanor continuó. «Me gustaría saber por qué un hombre que planea casarse dejaría a 6 niños solos con un desconocido, y por qué ese desconocido tendría quemaduras de cuerda en las muñecas y miedo en la mirada al hablar». El mayor dio un paso al frente. «Me llamo Samuel Brennan. Estos son mis hermanos y hermanas. Crawford mató a nuestro padre e intentó convertirnos en sus esclavos. Le escribimos a la señorita Eleanor porque sabíamos que vendría si creía que se iba a casar. Necesitábamos un testigo». Eleanor sintió que el suelo se tambaleaba bajo su comprensión. Thomas Brennan no había sido su tutor. Había sido su padre. Y estos niños habían orquestado un elaborado engaño para salvarse de un asesino. El sheriff Dalton levantó su rifle. «Crawford, libera al niño y entrega tu arma». Pero los 3 hombres de Crawford se movían ahora, con las manos en las armas. Eleanor calculó las probabilidades. 4 criminales contra 5 agentes de la ley y el plan que estos extraordinarios niños habían puesto en marcha. «Si fueras Eleanor», gritó Samuel, con su joven voz cargada de gravedad adulta. «¿Qué harías? ¿Confiar en que el sheriff se encargara de esto o actuar tú mismo para salvar a Lucy? Dímelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías porque lo que Eleanor decidiera a continuación determinaría si alguno de ellos sobrevivía los siguientes 60 segundos. Eleanor miró el arma presionada contra la sien de Lucy, luego la posición de los hombres de Crawford. En su mente, podía oír la voz de su padre de antiguas partidas de ajedrez. A veces, Leonor, la reina, debía sacrificarse para salvar al rey. Eleanor tomó una decisión. Se abalanzó, no contra Crawford, sino contra su arma, apartando el cañón de la cabeza de Lucy justo en el momento de la descarga. El disparo se desvió, astillando la barandilla del porche. Lucy rodó hacia atrás mientras Eleanor y Crawford se estrellaban contra el suelo, luchando por controlar el arma. Eleanor nunca había luchado por su vida, pero la desesperación le dio una fuerza que desconocía. «Ahora», gritó Samuel. El plan de los niños se reveló con una precisión aterradora. Los más pequeños se habían posicionado con hondas cargadas con piedras mientras Samuel emergía de detrás del granero con el rifle de caza de Thomas. Estos niños se habían estado preparando para la guerra. El sheriff Dalton y sus ayudantes abrieron fuego contra los hombres de Crawford. El aire se llenó de humo de pólvora y el estallido de los rifles. Los 3 cómplices de Crawford se apresuraron a ponerse a cubierto tras sus caballos, pero los superaban en número y armamento. Eleanor logró arrebatarle la pistola a Crawford, pero él la agarró del cuello,
clavándole los dedos en la tráquea. Deberías haberte metido en tus asuntos, maestra. Pero Lucy, pequeña y feroz como un gato montés, clavó los dientes en la muñeca de Crawford. Él gritó, soltando a Eleanor, quien jadeó y retrocedió a gatas. El vendedor de raíces, gritó Eleanor al sheriff entre disparos. Detrás del granero, el cuerpo de Thomas. El rostro del sheriff Dalton se endureció como el granito. Jeremiah, toma 2 hombres y asegura a los otros tiradores. Marcus, ven conmigo. Pero Crawford no había terminado. Sacó un cuchillo de su bota y avanzó hacia Eleanor con la mirada asesina en la mirada. Me lo has costado todo. Mi tierra, mis trabajadores, mi futuro. Samuel se interpuso entre ellos, con el rifle de Thomas apuntando al pecho de Crawford. Por un instante, Eleanor no vio a un chico de 14 años, sino a un hombre obligado a madurar demasiado rápido por la violencia y la pérdida. Mataste a mi padre, dijo Samuel con voz firme a pesar de su juventud. Golpeaste a mis hermanos y hermanas. Intentaste esclavizarnos. Su dedo se dirigió al gatillo. Dame una razón por la que no debería terminar esto ahora mismo. Eleanor observó cómo el rostro de Crawford recorría una sucesión de emociones. Rabia, miedo, cálculo. Este era un hombre que había amasado su fortuna explotando a los vulnerables. Y ahora se enfrentaba a un niño sin nada que perder. Porque Crawford dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. No soy el único. Hay otros como yo. Redes. Si me matas, vendrán a por estos niños. Los cazarán y les harán la vida imposible. Eleanor sintió que se le formaba hielo en el estómago. ¿Qué redes? La sonrisa de Crawford era veneno. ¿Crees que trabajo solo? Hay todo un sistema. Mujer. Huérfanos, viudas, cualquiera lo suficientemente desesperado como para creer en promesas de tierras y prosperidad. Llevamos años trasladando niños como ganado. El tiroteo había cesado. Los hombres de Crawford yacían muertos o heridos. Pero sus palabras flotaban en el aire como una maldición. Si decía la verdad, salvar a estos 6 niños era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Las manos de Samuel temblaron ligeramente sobre el rifle. ¿Cuántos niños? Docenas, tal vez cientos, dispersos en 3 territorios. Los ojos de Crawford brillaron con malicia. Mátame y nunca los encontrarás. Déjame vivir. Y tal vez me sienta generoso. Eleanor se dio cuenta con creciente horror de que se habían topado con algo mucho peor que la avaricia de un hombre. Habían descubierto toda una industria basada en la trata de personas, con niños como mercancía. Pero la voz de Samuel cortó sus pensamientos acelerados como el acero. Entonces nos ayudarás a encontrarlos a todos y cada uno de ellos. Si disfrutas de historias como esta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Tenemos más historias increíbles de valentía que no te querrás perder. El sheriff Dalton salió de detrás del granero. Su rostro pálido. Encontramos a Thomas muerto al menos 2 semanas después, con un disparo por la espalda, tal como dijo el chico. Su mirada se fijó en Crawford con fría furia. Asesinaste a un buen hombre y aterrorizaste a sus hijos. Crawford se burló a pesar de que el rifle de Samuel le apuntaba al corazón. Demuéstralo en el tribunal, sheriff. Es mi palabra contra niños que han estado viviendo solos. Probablemente medio locos de dolor y hambre. Pero Eleanor estaba estudiando la dinámica entre los niños. Se movían con demasiada coordinación, se comunicaban con miradas también, comprendiendo por hermanos que acababan de perder a su padre. Había algo más aquí. Algo que Crawford no sabía. Samuel, dijo Eleanor con cuidado. Háblame de tu familia. Tu verdadera familia. Los ojos del chico se posaron en sus hermanos. Una conversación silenciosa se desarrolló entre ellos. Finalmente, bajó ligeramente el rifle. Thomas Brennan no era nuestro padre, admitió. Lo era. Era como tú, señorita Eleanor. Alguien que vino aquí a ayudar.
La verdad golpeó a Eleanor como un balde de agua fría. Ustedes son los niños desaparecidos. Los de la red de Crawford. Algunos de nosotros, asintió Samuel. Thomas nos encontró trabajando en las otras propiedades de Crawford. Niños que habían sido vendidos, intercambiados, abandonados. Nos recogió, nos trajo aquí, intentó darnos un hogar. Lucy se acercó a Eleanor. Thomas te escribía porque sabía que no podía protegernos solo. Necesitaba ayuda. Pero entonces Crawford descubrió dónde estábamos. La mente de Eleanor dio vueltas. Thomas no había estado buscando una esposa. Él había estado buscando a alguien que pudiera ayudarle a ahorrarle tráfico a los niños. Y Crawford lo había matado por ello. ¿Cuántas propiedades más?, exigió el sheriff Dalton, agarrando a Crawford por el cuello de la camisa. Crawford rió, un sonido como el de un cristal roto. ¿Crees que esto termina aquí? Tengo compradores en Denver, proveedores en Kansas, puntos de distribución en 3 territorios. Los niños son valiosos, sheriff. Las familias desesperadas pagarán un buen dinero por trabajadores que no pueden volver a casa con mamá. Eleanor se sintió mal. Las cartas, los anuncios de matrimonio. Todos son falsos, ¿verdad? Formas de atraer a la gente a lugares aislados. Algunos de ellos, admitió Crawford con orgullo. Es increíble lo que la gente cree cuando está lo suficientemente desesperada. Mujeres solas, granjeros arruinados, viudas con hijos que no pueden alimentar. Les prometemos todo y no les entregamos nada. Samuel volvió a levantar el rifle. Excepto que no contabas con que contraatacáramos. Pero la sonrisa de Crawford se ensanchó, contraatacando. Vaya, no tienes ni idea de lo que has empezado. Mis socios saben de este lugar. Cuando no denuncio, mañana vendrán a buscarlos. Y cuando descubran lo que pasó aquí, dejó que la amenaza flotara en el aire como el humo de un incendio. El llanero observó los rostros de los niños. A pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de su increíble valentía, seguían siendo solo niños. El peso de lo que Crawford describía, toda una red criminal que ahora los perseguiría, era visible en sus ojos. Entonces no les damos la oportunidad, dijo el llaner, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Huyamos, dijo el sheriff Dalton, negando con la cabeza. Señora, huir no resolverá esto. Estos niños merecen justicia, y esos otros necesitan ser salvados. ¿Y cómo propones hacerlo?, preguntó Eleanor. ¿Luchar contra toda una red con 6 niños traumatizados y un puñado de ayudantes? La risa de Crawford se hizo más fuerte. Exactamente. Los superan en número, en armamento y se les acaba el tiempo. Mis cómplices quemarán este lugar hasta los cimientos y se dispersarán. Nunca los encontrarán. Pero Samuel miraba a Eleanor con algo nuevo en los ojos. No la desesperación de un niño atrapado, sino la determinación de alguien que había sobrevivido siendo más listo que sus enemigos. A menos que, dijo lentamente, los obliguemos a venir a nosotros. El llanar sintió un escalofrío al reconocerlo. Había visto esa mirada antes en su propio espejo cuando tomó la desesperada decisión de viajar al oeste por un matrimonio inexistente. Era la mirada de alguien dispuesto a arriesgarlo todo en una apuesta imposible. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. El joven rostro de Samuel estaba inflexible. Nos usamos a nosotros mismos como cebo. Rotundamente no, dijo el sheriff Dalton, con voz aguda como el viento invernal. No usaré niños como cebo para asesinos. Pero Samuel se mantuvo firme, con el rifle firme en sus jóvenes manos. Sheriff, con todo respeto, hemos sido cebo toda la vida. La diferencia es que esta vez elegimos serlo. Ellaner estudió el rostro del chico, viendo algo que le dolió el corazón. Samuel tenía los ojos de alguien que ya lo había perdido todo, lo que significaba que no tenía nada que temer. Explícame tu plan, dijo, ignorando la mirada aguda de Dalton. Los socios de Crawford esperan que se presente mañana, dijo Samuel.
Cuando no lo haga, vendrán a buscarlo, pero en lugar de encontrarlo muerto, lo encontrarán vivo y hablando de una operación exitosa, de los nuevos hijos que ha adquirido. Eleyaner sintió que las piezas encajaban en su mente. ¿Nosotros? Quieren usarnos como prueba de que Crawford sigue operando, no solo operando, continuó Samuel, expandiéndose. Crawford nos trae a todos a punto de encuentro. Afirma tener inventario nuevo. Cuando sus compañeros llegan a recogernos, activamos la trampa. El sheriff Dalton terminó, comprendiendo a pesar de sus reservas. Pero ante el riesgo, Crawford, que había estado escuchando con creciente alarma, intervino de repente. Están todos locos. Mis compañeros no se arriesgan con la seguridad. Explorarán la ubicación, buscarán trampas. Si huelen algo raro, quemarán todo y a todos. Pero Lucy, aún pegada a Eleanor, levantó la vista con una mirada demasiado penetrante para una niña de 7 años. Por eso tiene que ser real. ¿Verdad, Samuel? Tienen que creer de verdad que somos prisioneros. El peso de lo que los niños proponían golpeó a Eleanor como un puñetazo. No solo hablaban de fingir ser cautivos. Hablaban de ponerse en peligro de muerte para salvar a otros niños que nunca habían conocido. Tiene que haber otra manera, dijo Eleanor desesperada. No la hay, respondió Samuel. Crawford tiene razón en una cosa. Su red se dispersará en el momento en que sepan que está comprometido. Esta es nuestra única oportunidad de tenerlos a todos en un solo lugar. El sheriff Dalton guardó silencio un largo rato, estudiando la determinación en los rostros de los niños. Finalmente, habló. ¿Dónde está el punto de encuentro? Crawford permaneció en silencio hasta que Samuel presionó el cañón del rifle contra su rótula. Cañón. Mañana al atardecer. Solo hay una forma de entrar o salir. Eleanor sintió un nudo en el estómago. El cañón del diablo era famoso. Un estrecho desfiladero con paredes escarpadas y escasas rutas de escape. Era perfecto para una emboscada, pero también perfecto para una masacre si las cosas salían mal. ¿Cuántos hombres traerán?, preguntó Dalton. 6, quizá 8, respondió Crawford a regañadientes. Además de compradores de Denver, quizá una docena en total. Una docena de criminales armados contra un sheriff, sus ayudantes y 6 niños. Las probabilidades eran imposibles, pero Samuel ya se movía, comprobando el rifle de su padre, organizando a sus hermanos con silenciosa eficiencia. Lucy, tú eres la más pequeña. Esconderás el espejo de señales donde los hombres del sheriff puedan verlo. Los gemelos vigilarán el borde del cañón. Todos los demás. Eleanor observó con asombro cómo los niños se transformaban de víctimas en una unidad militar. Habían sobrevivido tanto tiempo no por suerte, sino por inteligencia, coordinación y la voluntad de hacer lo que fuera necesario para protegerse mutuamente. Señorita Eleanor, dijo Samuel, volviéndose hacia ella con solemne formalidad. Necesitamos que tome una decisión. Puede irse con el sheriff ahora. Volver a Boston y olvidar que nos conoció, o quedarse y ayudarnos a terminar con esto. Eleanor observó a los 6 jóvenes que la observaban. Niños que habían escrito cartas falsas para atraerla a través de un continente. Niños que habían planeado y ejecutado una operación de rescate con la precisión de soldados veteranos. Niños que ahora estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por desconocidos. La decisión ya estaba tomada. ¿Qué necesita que haga? El sol poniente tiñó de rojo sangre las paredes del cañón del diablo mientras Eleanor permanecía sentada con las manos atadas a la espalda, intentando parecer una auténtica prisionera. A su alrededor, los 6 niños se acurrucaban, su anterior precisión militar oculta tras máscaras de miedo y agotamiento. Crawford los guió por el estrecho sendero del cañón, con sus propias ataduras lo suficientemente sueltas como para soltarse cuando fuera necesario. El sheriff Dalton y sus hombres estaban apostados en el borde del cañón, invisibles entre las rocas, esperando la señal del espejo de Samuel.
El corazón de Eleyaner latía con fuerza mientras los cascos resonaban en las paredes del cañón. Los compañeros de Crawford se acercaban. 12 jinetes emergiendo de las sombras del atardecer como demonios invocados del infierno. Recuerden, susurró Samuel tan bajo que solo Eleyaner pudo oírlo. Pase lo que pase, confíen en el plan. El jinete líder desmontó a 6 metros de distancia. Eleyaner esperaba a otro Crawford, de aspecto ordinario y malvado, escondido tras ropas respetables. En cambio, este hombre era claramente peligroso. Rostro con cicatrices, mirada fría, armas usadas como una segunda piel. Crawford, gritó el hombre, con un eco extraño en el espacio reducido. Llegas tarde. Tuviste complicaciones, Vaughan, respondió Crawford, interpretando su papel. Pero rentables. 7 trabajadores nuevos, incluyendo una maestra de escuela que sabe leer y escribir. Será valiosa para las operaciones de contabilidad. La mirada de Van recorrió a los prisioneros con la frialdad calculadora de quien evalúa ganado. Los compradores de Denver quieren ganado más joven. Estos son demasiado viejos, excepto quizás la niña. Eleyanar luchó por mantener una expresión neutral mientras Vaughan señalaba a Lucy. El plan dependía de parecer indefensa, pero su instinto le gritaba que protegiera a la niña. Los chicos trabajarán las mentes, continuó Crawford. Espaldas fuertes, lo suficientemente inteligentes como para seguir órdenes. La mujer puede enseñar a los más jóvenes que adquiramos más tarde. Pero Vaughan fruncía el ceño, estudiando el entorno con ojos sospechosos. Algo se siente mal, Crawford. Este cañón es demasiado aislado, demasiado perfecto para una emboscada. A Eleyanar se le heló la sangre. Si Vaughan cancelaba la reunión ahora, todos sus planes serían inútiles. Peor aún, quedarían atrapados en el cañón sin un plan B. Fue entonces cuando Samuel hizo su jugada. Por favor, dijo, la voz de un joven se quebró con una desesperación perfectamente interpretada. Por favor, no nos separen. Trabajaremos duro. Lo prometemos. Pero no nos arrebaten a Lucy. La actuación fue impecable. El miedo de Samuel parecía completamente genuino, y sus hermanos se unieron con sollozos silenciosos y miradas suplicantes. Para los ojos que observaban, parecían ser exactamente lo que Crawford afirmaba. Nuevos cautivos pidiendo clemencia. La sospecha de Vaughan se calmó un poco. Cállalos, Crawford. Los niños que no pueden callarse no siguen vivos. Pero Eleyaner notó algo que le aceleró el pulso. Más jinetes emergían del otro extremo del cañón. No eran los hombres de Dalton. Eran más criminales. La trampa estaba a punto de convertirse en una masacre. Crawford también los vio y palideció. Vaughan, esos no son tus hombres. No, dijo Vaughan, dirigiendo su mano hacia su arma. Esa es la gente de Martínez. Parece que nuestro amigo mexicano decidió que quería una parte mayor de esta operación. Eleyaner se dio cuenta, con creciente horror, de que no lo eran. Enfrentándose a una sola red criminal. Se habían topado con una guerra entre organizaciones de tráfico rivales, y estaban atrapados en medio. Samuel captó su mirada y asintió casi imperceptiblemente. Luego levantó el pequeño espejo que llevaba escondido en la camisa, inclinándolo para captar los últimos rayos de sol. La señal se dirigió hacia el borde del cañón justo cuando sonaron los primeros disparos entre los hombres de Vaughan y los recién llegados. Los agentes del sheriff Dalton abrieron fuego desde arriba, pero ahora se enfrentaban a 3 bandas con los niños atrapados en el centro. Eleyanar se abalanzó sobre Lucy mientras las balas rebotaban en las paredes del cañón a su alrededor. El sonido de los disparos era ensordecedor, amplificado por las paredes de piedra hasta convertirse en un rugido atronador. Pero a través del caos, Eleyanar oyó algo que le dio esperanza. El sonido de niños que se negaban a rendirse. Samuel y sus hermanos se movían con una coordinación impecable, aprovechando la confusión para desatarse y refugiarse tras las rocas donde habían escondido armas adicionales. La batalla duró 10 brutales minutos.
Cuando el humo de las armas finalmente se disipó, Vaughan y sus hombres yacían muertos. La gente de Martínez había huido hacia el cañón y el sheriff Dalton estaba guiando a sus ayudantes para asegurar la escena. Crawford, herido pero vivo, miró a Ellanar con algo cercano al respeto. De hecho lo hiciste. Tú loca. De hecho lo lograste. El Ellanar ayudó a Lucy a ponerse de pie y comprobó que la niña no tuviera heridas. A su alrededor, los niños salían de su escondite, maltratados pero sanos y salvos. Encontramos libros de contabilidad en sus alforjas. El sheriff Dalton informó nombres, ubicaciones y docenas de niños desaparecidos. Esta red está terminada. 6 meses después, el Ellanar se encontraba en el patio de la escuela del nuevo hogar infantil que había establecido con fondos de los bienes confiscados a Crawford. Samuel, que ahora tiene 15 años y oficialmente su pupilo, estaba enseñando a leer a los niños más pequeños rescatados. Nunca se había casado con Thomas Brennan. Ella nunca lo había necesitado. En cambio, había encontrado algo mejor. Una familia forjada no por sangre ni por ley, sino por elección y coraje. 23 niños habían sido rescatados de la red de trata. Cada uno tenía su propia historia de supervivencia, sus propias cicatrices, su propia fuerza, y ahora cada uno tenía algo que nunca esperaba encontrar de nuevo. Esperanza. Mientras el Ellanar observaba a Samuel ayudar a un niño a pronunciar palabras difíciles, sonrió. A veces las cartas más importantes no son las que te aportan lo que quieres, sino las que te aportan lo que necesitas. El sol se estaba poniendo sobre las montañas de Colorado, pintando el cielo con matices de posibilidades. Y el Ellanar Whitmore, exmaestra de escuela de Boston convertida en guardiana de los perdidos, sabía que estaba exactamente donde pertenecía. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un final tan sorprendente que no lo olvidarás pronto. Haga clic en el video.